Gracias, Ramón. Yo creo que, si os parece, que ahora sea Javier quien haga su exposición y luego hacemos un debate común. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y, pues nada, agradecer sobre todo a la Fundación Roche y a los moderadores la amabilidad por invitarme aquí, sobre todo pues porque mi área de conocimiento no es colon, en realidad. O sea, mi relación con el colon viene sobre todo por las técnicas moleculares. Hay especialistas en digestivo en mi hospital que lo hacen fantásticamente bien, todo el tema del diagnóstico, y yo vengo aquí de una manera quizás un poco tangencial para hablar de estos estudios genómicos o un poco de nuestra experiencia o de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? ¿Por qué estamos hablando hoy? ¿Por qué estamos hoy aquí? Pues realmente por esto, ¿no? Pues porque hay fármacos nuevos que han venido a ayudarnos al tratamiento de cánceres como el cáncer de colon. Y yo me gusta utilizar esta diapositiva porque realmente es cortesía de Samuel. Perdón, me he ido. Perdón, aquí. El puntero. Que es cortesía de Samuel Navarro, en la cual nos explicaba un poco pues, que realmente todo este intrincado mare magnum de nombres pues, tiene un sentido realmente, ¿no? Que utilizar un Zumab, un Shimab, un Mumab, pues realmente tiene sentido y realmente son fármacos que tienen una filosofía detrás y que son las que nos están llevando al final a poder adaptar todos estos o todas estas discusiones y todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Creo que se ha hablado mucho esta mañana de que invertir en diagnóstico salva vidas y ahorra dinero, esto está claro. Y yo vengo a hablaros quizás más hoy aquí realmente de un cambio de perspectiva, porque se ha hablado mucho de macrogestión, se ha hablado algo de mesogestión, pero yo creo que es muy importante el llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica lo estamos haciendo en los hospitales todos los días. Y esto implica para nosotros un cambio de perspectiva, es decir, ver la enfermedad de una manera diferente a como la estábamos viendo hasta ahora. Y he puesto esto aquí, que esta primavera se lleva a las plataformas, pues porque realmente esta primavera se lleva a las plataformas y se vienen llevando desde hace tiempo. Y ha sido la industria la que nos ha hecho, como digo yo, cambiar un poco esta perspectiva y hacer que tengamos que mirar a la enfermedad de otra manera y que los patólogos en concreto, yo soy patólogo, nos tengamos que enfrentar a esa biopsia, a esa hematoxilina eosina de una manera diferente, pensando en lo que vamos a hacer después con esa hematoxilina. Y esto es lo que os planteo, una triple perspectiva, un cambio de perspectiva para el patólogo, para el resto del equipo clínico. Fijaros que no digo equipo clínico porque considero que el patólogo es equipo clínico, porque debemos de estar implicados desde el primer momento en la toma de decisiones, y una nueva perspectiva para el equipo de gestión. Voy a comenzar con una nueva perspectiva para el patólogo. Todo esto lo llevamos conociendo ya desde el año 2008, que fue cuando se publicó el estudio pivotal en el cual se aprobaba el uso de panitumumab en pacientes que no tenían mutaciones en el oncogen KRAS. Esto viene desde el año 2008, o sea que realmente tampoco tenemos un recorrido tan largo. Y fue en este momento cuando los patólogos empezamos a oír hablar de todas estas cascadas moleculares y empezamos a ver unos gráficos muchas veces intrincados de los cuales no entendemos ni la mitad, yo por lo menos, ¿no? Y empezamos a oír hablar de que realmente pues esto era bastante más complejo de lo que pensábamos. Por ejemplo, RAS consta de 3 genes que codifican para proteínas de 21 kilodalton, que son bastante homólogas, como las tenéis ahí, y realmente la secuencia es muy homóloga, ¿no? Y empezamos a intentar explicar un poco por qué ocurría esto, ¿no? ¿Por qué unos pacientes eran resistentes al tratamiento, por qué otros no? Y empezamos a ver cosas como esta, ¿no? Que en realidad la actividad de RAS es una molécula que puede encontrarse en 2 estados, uno activo y otro inactivo. Y hay diferentes moléculas que son las que ejercen este equilibrio. Y unas de las más importantes son las proteínas activadoras de la actividad GTPasa o las GAPs. ¿De acuerdo? Entonces, en el lugar de unión a las GAPs es donde se da la mayor parte de las mutaciones en KRAS. ¿Y qué es lo que ocurre? En esa localización, en concreto en el codón 12, codón 13, lo que hay es un residuo de glicina, que es el único aminoácido que no tiene una cadena lateral. Si hay una mutación puntual, lo que va a hacer es cambiar ese aminoácido por otro que tiene una cadena lateral, con lo cual implica que no se pueda unir la proteína GAP y, por lo tanto, RAS va a estar continuamente activado. En el momento que RAS está continuamente activado, por mucho que yo quiera inhibir la ruta molecular por encima, me va a dar exactamente igual, porque está continuamente activado. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí y lo que vemos en esta diapositiva? Si yo quiero inhibir la actividad con un anticuerpo anti-EGFR, si RAS está activado, me da igual que lo inhiba a nivel superior, porque está mandando continuamente una señal activadora. En este momento es cuando nosotros comenzamos a hacer las determinaciones moleculares de KRAS en el año 2007 y comenzamos trabajando con el kit de TheraScreen cuando lo comercializaba una empresa británica que se llamaba DXS, que habían sido los que lo habían desarrollado, antes de que posteriormente extendieran la patente a otras entidades o a otra industria, ¿no? Y aquí es donde nosotros comenzamos a trabajar con el TheraScreen y todo esto, fijaros, porque en 2012, 4 años después del primer artículo pivotal, ya se publican las recomendaciones para la determinación de mutaciones en el cáncer colorectal. Con lo cual, yo creo que en 4 años, haber recorrido este camino
yo creo que estamos en una buena marca de tiempo. Yo creo que nos estamos dando prisa, yo creo que se están intentando hacer las cosas bien y yo creo que el hecho de que estemos aquí implica que queremos seguir haciendo las cosas bien. Este es el artículo, de todas maneras, inicial de 2008, en el cual ya se dejaba entrever una pequeña puerta en el que se decía que había fenómenos no explicados para aquellos pacientes que no eran respondedores al tratamiento. Por lo tanto, quedaba una incógnita que se vino a resolver realmente este año pasado. Esto se presentó en ASCO y es el artículo que ya ha comentado antes Ramón del New England, en el cual se plantea que no todo es KRAS en cáncer de colon, sino que realmente también NRAS tiene su implicación y que tenemos que hacer las determinaciones tanto de KRAS como de NRAS para establecer que en el caso en el que las dos sean nativas, no existan mutaciones, esos pacientes son los que van a responder a tratamiento con inhibidores específicos, con panitumumab o con cetuximab. Me gustaría un momento en este artículo porque evalúan 1.060 pacientes de 1.183, pero había un 10,4% de pacientes que no fueron evaluables. Yo me planteo por qué razones, ¿no? Por lo que voy a hablar después, porque realmente el problema muchas veces en estas determinaciones viene en la calidad de la muestra y en la fase preanalítica. Y fijaros que incluso en este estudio, que es pivotal para el análisis de KRAS y NRAS, más de un 10% de los pacientes no pudieron ser evaluados. Y este es un problema. Esta diapositiva ya la ha puesto antes Ramón y simplemente era para poner de manifiesto cómo KRAS y NRAS tienen su importancia y aunque el porcentaje de mutaciones es bastante más bajo, sí que es importante porque aproximadamente un 17%, como tenéis ahí, de pacientes que no tenían mutaciones en el exón 2 de KRAS sí que tienen mutaciones en otros exones y son pacientes que no solo no van a responder al tratamiento, sino que la curva se va hacia la izquierda y la respuesta al tratamiento es peor que con el tratamiento habitual. Para ilustrar lo que digo, como os digo, os voy a presentar algún caso clínico, y este es el primero de ellos. Este es un paciente varón de 69 años con sangrado rectal que en la colonoscopia encuentra en una masa rectal ulcerada y que en la biopsia endoscópica se diagnostica claramente de adenocarcinoma, como tenéis ahí. El esquema clínico que se siguió es que en el escáner que se encuentra en un tumor de aproximadamente unos 5 centímetros de longitud, que capta en el PET, y se diagnostica como un adenocarcinoma de recto superior T3, T4N2 y se le plantea esta quimioterapia neoadyuvante con Xeloda más radioterapia 50 Grays. En ese momento nos piden que hagamos determinación molecular, nosotros hacemos la determinación y la hacemos mediante estudio con PCR cuantitativa a tiempo real con el sistema COBAS y sale como que no tiene mutaciones para los exones analizados de KRAS. Se plantea una cirugía de rescate después del tratamiento y lo que se encuentra el cirujano es que tiene en realidad dos adenocarcinomas, uno en el recto y otro en el ángulo hepático, y además se encuentran un nódulo pulmonar solitario. Esta es la imagen de la resección, de la pieza de resección, en el cual se ve una respuesta prácticamente completa del tumor rectal. Os recuerdo que se le había dado quimio y radioterapia, prácticamente no quedan células tumorales, células aisladas. Las adenopatías eran absolutamente negativas y el tumor del ángulo hepático se comprueba que es otro adenocarcinoma con áreas mucinosas, como tenéis ahí. Y esa marca de rotulador la he puesto adrede porque en estos casos nosotros hacemos microdisección prácticamente en todos los tumores, porque pensamos que es importante enriquecer la muestra en células tumorales. Muchas veces no tengo el suficiente porcentaje de células para asegurar la suficiente sensibilidad de la técnica. Y este era el segundo adenocarcinoma que se encontraba infiltrando hasta la zona externa de la muscular. Nos quedaba la incógnita del nódulo pulmonar que se había encontrado. En este caso se hizo una biopsia endoscópica, cuya biopsia bronquial tenéis ahí, en la que se ve una infiltración de la submucosa por células con citoplasma claro. Ahí lo tenéis, esto es un adenocarcinoma. Se hizo inmunistoquímica para confirmarla, que marcaba con citoqueratina 20, como tenéis ahí, CDX2, por lo tanto es una metástasis del adenocarcinoma. ¿Pero de cuál de los dos? Realmente. Tenía dos tumores y os recuerdo que el primero de ellos nos había dado negativo. Hicimos el análisis mutacional en la muestra del pulmón y tenía una mutación en el exón 4 de KRAS. Esta mutación la hicimos por pirosecuenciación, como tenéis ahí. Entonces, aquí se nos plantea un problema. Tenemos un falso negativo, tenemos un falso positivo. Las dos técnicas son diferentes y el paciente tiene dos tumores. Con lo cual, lo que tuvimos que hacer era hacer, como hicimos, el análisis mutacional en los dos tumores y encontramos que uno de los dos tenía la mutación en el exón 4, como tenéis ahí detectada por pirosecuenciación. ¿Vale? Por lo tanto, el cambio de perspectiva que os comentaba para el patólogo era que tenemos que ir más allá, tenemos que hacer diagnóstico histológico, diagnóstico inmunistoquímico y plantearnos cuál va a ser la actitud terapéutica con ese paciente, guardar material para hacer las determinaciones moleculares y conocer el alcance de nuestras técnicas, sensibilidad, especificidad y qué es lo que estamos determinando. Este es el resultado del tumor primario rectal
Y este es el nuevo enfoque para el patólogo. Esto lo voy a saltar. Y para estar en tiempo. Y en cuanto a las plataformas de Next Generation, comentaros que existen varias plataformas. Nosotros ahora mismo estamos implementando la técnica Junior, el 454. Todavía no tenemos resultados, pero pensamos que una plataforma que vaya dirigida a determinar una plataforma intermedia pueda resultar de utilidad en el enfoque clínico habitual para poder ser realmente operativos y dar los resultados en un tiempo adecuado. Estos son, de momento, los resultados que tenemos con la pirosecuenciación, con un 20% de mutaciones en los pacientes que no tienen mutaciones en el exón 2 de KRAS. Y quisiera comentaros un último caso clínico por el cambio de perspectiva, porque el oncólogo también tiene que cambiar su perspectiva, no solo los patólogos. Este es un paciente varón de 65 años intervenido quirúrgicamente de urgencia por una peritonitis fecaloidea. Ahí tenéis la masa del escáner. Se le hace una resección quirúrgica y se encuentra en colon ascendente un adenocarcinoma, allí lo tenéis, infiltrante, claramente, que alcanzaba el tejido adiposo y alcanzaba la serosa, un estadio T4, con permeación vascular y con adenopatías negativas. En el análisis molecular no detectamos mutaciones en las regiones analizadas de KRAS y NRAS. En el ángulo esplénico apareció otro tumor. Estos dos casos han sido del último mes, con lo cual no son tampoco infrecuentes, aparecen. Y en el ángulo esplénico tenía otro adenocarcinoma, como tenéis ahí, que alcanzaba también tejido adiposo. Y en este caso tenía una pequeña micrometástasis en un ganglio linfático. Y este caso tenía una mutación en el codón 12-13. Este paciente, 7 meses después, se presenta con nódulos hepáticos. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? El oncólogo se planteó, realmente no hay duda de que eso es una metástasis, probablemente, del adenocarcinoma que tiene, pero tenemos un tumor mutado, otro tumor no mutado. En este caso, lo que se plantea realmente es cuál es la actitud a tomar. La actitud fue practicar una biopsia únicamente para hacer la determinación del estado molecular o del estado mutacional de la metástasis hepática, que era la que iba a determinar el tratamiento. Entonces, en este caso, incluso no es preciso contar con una biopsia con aguja gruesa, hubiera sido suficiente con una punción-aspiración con aguja fina. ¿Qué es lo que se realizó? En este caso, hicimos una biopsia con poco material, pero hicimos la determinación molecular que fue positiva para la mutación en el codón 12-13. Por lo tanto, era el clon que se encontraba metastatizando en este momento. Pero el oncólogo tuvo que pautar o tuvo que decir al resto del equipo clínico en el comité que se debía de realizar una biopsia, únicamente convencer al radiólogo para que hiciera esa biopsia, solo para hacer la determinación molecular. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos en el día a día, en lo que es la arena y en la práctica asistencial? Primero, la escasez de la muestra. Realmente se ha hablado aquí. La mayor parte de ellas nos vienen por endoscopias, son punciones, muestras citológicas, muestras después de tratamiento neoadyuvante, y esto nos exige que los patólogos seamos estrictos en el manejo de la muestra, que ahorremos material. Y muchas veces el trasiego de la muestra, como ya se ha comentado aquí, de un laboratorio a otro, implica pérdida de material. Con lo cual, la situación ideal, creo yo, es que todas las determinaciones se realicen en el lugar donde se está analizando la muestra desde el punto de vista histológico e inmunistoquímico, donde se realiza el diagnóstico. La trazabilidad de la muestra, el hecho de que la muestra viaje de un laboratorio a otro, implica problemas de trazabilidad. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos presión asistencial. Entonces, la presión asistencial implica que en muchos laboratorios y en muchos departamentos, servicios de anatomía patológica, esto no se puede hacer adecuadamente. Y esto implica también, y engancho, con la necesidad de los centros de referencia que se ha comentado aquí. Más problemas es que no todo es KRAS y NRAS, como os decía, porque mañana probablemente tengamos otro oncogen, otras mutaciones a analizar que vamos a tener que determinar para revelar ese mecanismo de resistencia. Precisamos plataformas de diagnóstico múltiple que sean fiables, baratas, adaptables a las nuevas necesidades, y aquí es donde entrarían las plataformas de secuenciación masiva, probablemente intermedias para detección de una serie de marcadores. Y precisamos equipos clínicos, vuelvo a repetir, dentro del hospital, dispuestos a incorporar nueva tecnología a la rutina, con experiencia en el diagnóstico molecular, con experiencia clínica, importante, porque tenemos que saber con lo que estamos jugando, y estamos jugando con pacientes y con diagnósticos. Y la necesidad de centros de referencia. Y precisamos equipos de gestión que permitan la incorporación de personal, porque todo esto, evidentemente, aumenta el trabajo, aumenta la presión asistencial, y necesitamos que las gerencias, necesitamos que la administración, los poderes públicos entiendan esto. Y esto yo creo que nadie mejor que nosotros que estamos aquí, que vemos pacientes día a día, somos capaces o tenemos que ser capaces de transmitirlo. Y 2 diapositivas, porque importantísimo el control de calidad. La SEAP
realiza y está realizando un esfuerzo muy importante para implantar estos esquemas de gestión, de control de calidad. Esto corresponde a uno de ellos, de 2012. Fijaros la variabilidad en el número de determinaciones que realizaban los diferentes hospitales, así como en las diferentes técnicas, los resultados y, por supuesto, participar también en controles de calidad europeas extranacionales que nos permitan también alcanzar unos niveles y unos estándares de calidad que sean importantes. Y el tiempo, que es lo último en lo que quería hacer mención. El oncólogo no puede estar esperando mes y medio, 2 meses para tratar un paciente, porque tiene que tratarlo y tiene que darle una respuesta al paciente que tiene delante de la mesa. Nosotros tenemos un tiempo de medio de espera en CARRAS y en ERRAS de 4 días. Entonces, creo que es importante que el oncólogo pueda disponer de este informe y de un informe unificado con el resultado del diagnóstico histológico, la inmunohistoquímica y el resultado de las pruebas moleculares que las ha pautado previamente el patólogo, que ha sido el que ha indicado cuáles son las técnicas moleculares que se deben de realizar, basados en la realidad clínica de cada paciente. Y solo agradecer al equipo que realiza todas estas determinaciones y que son los responsables de los 4 días, como digo allí, todas esas personas que están allí y, por supuesto, gracias a todos los hospitales de los cuales nosotros somos centro y recibimos muestras, que también pues, creo que es importante el hecho de que la gente confíe y envíe sus muestras para realizar estas técnicas moleculares. Muchas gracias.